nuevamente a todos y todas, continuando con esta segunda jornada del Seminario Internacional de Apicultura de Ñuble 2025, damos paso a la segunda ponencia del día de hoy. Nos acompaña el doctor Enrique Gabriel Mejías Barrios, quien nos presentará el tema Estrategias para valorizar la autenticidad de las mieles chilenas como mecanismo para combatir el fraude y la adulteración. El doctor Mejías es bioquímico de formación y especialista en investigaciones apícolas. Actualmente se desempeña en el Centro de Tecnologías Nucleares en Ecosistemas Vulnerables, perteneciente a la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Su trabajo se ha enfocado en el desarrollo de herramientas científicas que permitan asegurar la trazabilidad y autenticidad de productos apícolas, con especial énfasis en la miel chilena. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenos días, un gusto estar acá. Agradecido también de que tengan interés un poco en saber cómo está afectando en estos momentos el tema del fraude, que no es un problema que solamente le está pasando a la miel. Sin embargo, como acá nos importan las abejas y las mieles, vamos a hacer un poco el foco hacia lo que está sucediendo en la apicultura. Sin embargo, esto es un problema que es complejo. Y para empezar a hablar del fraude en la miel, primero hay que tratar de entender ciertos conceptos que se están ocupando a nivel mundial incluso, y uno de ellos, por ejemplo, es, antes de partir, ahí sí, ¿qué es lo que entendemos nosotros por fraude en general, por fraude alimentario? Si uno se mete al Google y escribe la palabra fraude alimentario, la inteligencia artificial da esta definición inmediata. Es la acción de engañar a los consumidores sobre la calidad, identidad o composición de los alimentos. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Obtener digamos, un beneficio económico. ¿Pero para quién? Para el que adultera, obviamente. No ni para el consumidor, ni tampoco para los productores que hacen sus productos de forma correcta. Ahora, cuando uno empieza a buscar, empiezan a salir muchos términos que en realidad hay que ordenar para poder entender cómo funciona todo este flagelo, porque finalmente detrás del fraude alimentario lo que hay es una industria que está produciendo esos productos. Y hay alguien que se está beneficiando a costa de todo el resto, porque acá se ven perjudicados los consumidores en primer lugar, pero también los productores a quienes les están falsificando sus productos. Si nosotros... Aquí no funciona. A ver. Ahí sí. Si nosotros preguntamos ahora qué es lo que entiende la Unión Europea, por ejemplo, sobre el fraude alimentario, ellos definen 3 conceptos importantes en esto: la oportunidad, la motivación y el contraataque. Y en esta ecuación, en el fondo, donde la suma de la oportunidad y la motivación son más grandes que el contraataque, termina generando un problema de vulnerabilidad. ¿A qué se refiere con todo esto? ¿O qué piensan cuando ellos hablan sobre la oportunidad? Tal como ellos lo definen en este trabajo que sale y que está publicado desde el 2023 a través de la Comisión de la Unión Europea, hablan de que la oportunidad es un conjunto de circunstancias que van a facilitar el fraude con pocas o nulas consecuencias para el falsificador. ¿Qué ocurre eso? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando, por ejemplo, tenemos en un mercado cualquiera alguien que está vendiendo algún producto que está adulterado, pero que ni el consumidor se ve preocupado por eso y tampoco hay una regulación que pueda hacer que aquella práctica sea eliminada. Y si incluso alguien hace una denuncia, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros vemos hoy en día en la calle la gente que vende comida sin cadena de frío, sin ninguna cosa, los mismos consumidores defienden cuando llega la fiscalización y retiran esos carros de la calle. ¿Por qué? Porque dicen que la gente está trabajando, que finalmente no está robando, y a la larga nadie puede fiscalizar y tampoco hay ningún tipo de normativa o regulación fuerte que pueda evitar, y por lo tanto eso genera una oportunidad favorable para que el falsificador siga trabajando y vendiendo sus productos. ¿Cuál es la motivación? Obviamente ganar plata. Es generalmente un incentivo y
que permite entonces que yo lleve a cabo este tipo de acciones con muy poca ética, porque obviamente la persona a lo mejor tampoco sabe que está generando algo que transgrede la ética, pero sin embargo, si yo estoy vendiendo algo en la calle y no tengo cadena de frío, no estoy controlando ninguno de los procesos productivos, a lo mejor tampoco soy consciente de que alguien se puede enfermar por culpa de comer eso. Sin embargo, lo estoy vendiendo igual porque es mi fuente de trabajo. Y la intención acá también es ganar plata. En este caso, a diferencia de lo que pasa con otros temas, el falsificador sabe que si vende algo más barato puede competir de forma desleal con el que vende de forma correcta. Y por lo tanto, entonces ahí está la presión económica de a lo mejor tener una ventaja y tratar de vender ese producto. Ahora, en este tipo, en esta parte de... No, ahí sí. Quiero mostrar acá, no sé cómo se... ¿Funciona esto, no? No. ¿Qué pasó? Help, ayuda. Ahí, ya, no importa. ¿Qué es lo que sucede acá en la motivación, como les decía? Que también hay que considerar, por ejemplo, los factores políticos y sociales. Hace unos días atrás se generó una mesa que está coordinada por la Universidad de Chile, que se llama, o que trabaja bajo un proyecto, una serie de proyectos que se llaman proyectos hélice, y que estaban hablando en una de esas mesas, yo participo, del fraude alimentario. Y ahí llevaron a un comisario de la PDI, porque este tema no es solamente la gente que produce, sino que hay que ver la parte legal, la parte regulatoria, y aparte, la parte, digamos, de la autoridad que está encargada de eventualmente llevar a cabo las penas o cumplir la ley. Y él decía que, claro, nos podemos poner de acuerdo, sacar leyes en contra de la gente que está adulterando productos, pero el problema está que desde el punto de vista político, hoy en día la gente está más preocupada de la delincuencia que andar persiguiendo a alguien que está falsificando un alimento. Y si en un momento determinado alguien dice que van a llevarse preso a gente que está falsificando miel, vino, aceite de oliva, en vez de estar llevándose a los delincuentes que están en la calle, se genera un problema político. Y eso también está acá dentro de la motivación, porque finalmente, si ustedes se fijan entre la oportunidad y la motivación, el falsificador sabe que esas cosas juegan a favor de él y sigue trabajando. Mientras nosotros nos tratamos de poner de acuerdo cuáles van a ser las regulaciones y cómo vamos a actuar frente al fraude. Insisto, no es solamente la miel la que está teniendo ese problema, sino que una serie de productos como el vino, como el aceite de oliva, como los lácteos, como los jugos de fruta. Y todos, cada uno de esos sectores también tiene sus propios requerimientos. Ponerlos todos juntos cuesta mucho porque cada uno tiene productos diferentes y además tiene problemas asociados a eso, porque el fraude de la miel no es lo mismo que el fraude del aceite de oliva y afecta a grupos distintos también. Entonces, unificar esos criterios es lo que a nosotros también nos perjudica, porque mientras eso ocurre, estos gallos siguen vendiendo y siguen falsificando. Ahora, ¿cuál sería el mundo ideal? Que el contraataque sea lo suficientemente grande como para que la oportunidad y la motivación no sea lo suficientemente, digamos, efectiva y se genere entonces la vulnerabilidad. ¿Cuál es el contraataque? Lo que les estoy mencionando recién. El que existan leyes, el que se pongan de acuerdo los sectores, que finalmente exista además también un traspaso de toda esta información al consumidor. Porque no sacamos nada nosotros con estar hablando del fraude. Todos los que trabajamos acá en el mundo de la apicultura sabemos lo complicado que es cuando se adultera la miel. Pero si el consumidor no tiene claro eso, finalmente también llegamos a un vacío. ¿Por qué? Porque la gente que va a la feria al final discrimina por precio, ni siquiera a veces por calidad. Entonces, si nosotros hacemos todo este esfuerzo, pero nos olvidamos que el principal fiscalizador es el consumidor que tiene la necesidad de tener un producto bueno y de reconocerlo como tal, estamos llegando también a un problema. Entonces, el contraataque no va solamente con generar penas duras, con generar una legislación más compleja, sino que también ver cómo nosotros somos capaces de comunicar esto de manera efectiva y no alarmista. Porque también juega en contra que si nosotros salimos en todas partes diciendo que las mieles están adulteradas, porque a la larga la gente no va a ser capaz de discriminar cuándo una miel buena o cuándo una miel mala. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza a circular en el colectivo, las mieles están todas adulteradas, mejor no comer.
¿Qué es lo que sucede cuando antiguamente se decía que en los supermercados la comida que vendían no era buena? La gente dejó de comprar. Entonces, eso también es un riesgo. Cuando nosotros queramos combatir algo, tenemos que también centralizar esa información de tal manera que todos tengamos el mismo discurso y no sea un discurso que nos disparemos en los pies. Si yo tengo en una feria de emprendedores a otra persona que al frente está vendiendo miel, yo no tengo que ver en esa persona un competidor o tratar de decir mi miel es mejor que la de ella, porque finalmente estoy facilitando este discurso. Lo que yo tengo que hacer es que bueno que hay espacio para gente que produce miel de calidad, auténtica, y que tenemos la posibilidad de poder mostrársela a la gente. Ahí uno va generando también entonces un relato que es bueno y que finalmente favorece a los intereses que tenemos todos de que finalmente sean las mieles originales las que se comercializan y no las malas. Ahora bien, ¿qué es lo que funciona en torno a este tema de la autenticidad y el fraude? Y también en Europa se ha ido generando algo que llaman ¿cuál es la percepción del riesgo en la seguridad alimentaria? Esas son las siglas en inglés, FSRP. ¿Por qué? Porque aquí entra a jugar de muy buena, digamos, de forma muy importante la percepción del consumidor. Porque a la larga, vuelvo a lo mismo, nosotros tenemos que tener un contexto donde vamos a trabajar con el tema del fraude. Y en Europa definen al menos 4 ejes importantes, que es la confianza, el conocimiento, las características subjetivas y los factores sociodemográficos. Cuando hablamos de confianza, nosotros tenemos que hablar también en el contexto político en que nos encontramos, en el país o tal vez en el continente. Si nosotros no tenemos autoridades que sean capaces de dar un discurso y de fortalecer esto, por más que nosotros denunciemos, pasan a ser palabras vacías. Nadie las va a escuchar. Si nosotros hacemos esta errática campaña de decir que hay mieles falsas, pero no teniendo números, no teniendo un respaldo, no teniendo un nombre claro que decir, estos son los adulteradores, o que exista alguien que haya sido procesado por aquello, estamos generando un discurso que va a afectar tanto a la cadena productiva como a las terceras partes, porque también corremos el riesgo que si en un momento se desprestigia tanto el producto que tenemos, los negocios que venden productos naturales, los supermercados, quien sea, va a optar por no tenerlo en sus góndolas. Si un producto que tiene tanto problema, finalmente es mejor no tenerlo que tenerlo, porque a la larga eso acarrea también una mala publicidad. Entonces también tenemos que tener cuidado con eso. Y otras cosas, por ejemplo, recurrir realmente a voces de expertos que puedan hablar. Hoy en día, que es lo mismo que pasa con el conocimiento subjetivo, aparece cualquier influencer en las redes sociales diciendo cualquier cosa y pasa a ser creíble. Hace tiempo atrás pasó que un influencer, yo me acuerdo en la época de la pandemia, que tenía muchos seguidores, llamó a no consumir miel porque los apicultores explotaban a las abejas y eso era una tortura para ellas. Después se tuvo que desdecir porque se dio cuenta que había cometido un error, pero el daño ya estaba hecho. ¿Y qué es lo que sucedió, por ejemplo, hace 2 años atrás, antes de que partiera la Epimondia? Salió un conocido personaje de la tele que le pasaron ese dato sin un respaldo y dijo que el 70% de las mieles que circulaban en Chile estaban adulteradas. Esa persona fue trending topic en un momento determinado, todo el mundo habló de eso y el daño también fue irreversible, porque resulta que cuando después le dijeron cuáles son las cifras, dónde está el respaldo, se dieron cuenta de que habían dado un número sin tener ningún conocimiento, sin ninguna, digamos, base. Y el daño después es irreversible porque lo que se generó fue el efecto contrario. Si el 70% de las mieles están adulteradas, quiere decir que de 10 mieles que venden en el supermercado, 7 son falsas. Eso es lo que entiende la gente. No que la gente, lo que yo quería decir es que la gente que está allá, solamente esa y nada más que esa vende miel falsa. Entonces el mensaje fue mal entregado y eso genera entonces un problema en los medios y un problema finalmente en la percepción general. ¿Qué pasa con el conocimiento? El conocimiento objetivo es lo que nosotros sabemos, lo que se está generando en la universidad, lo que se está generando con los investigadores, con la gente que sabe realmente del tema, pero también de los apicultores. Acá es importante que el conocimiento que ustedes generan, los datos que ustedes están proporcionando también sean conocidos y eso también sea parte del relato que se le entregue a la venta de la miel. El conocimiento subjetivo es lo que la gente cree que sabe de algo pero que no está tan correcto. Cuando nosotros, por ejemplo,
hablamos con cualquier persona que no esté involucrada en la cadena apícola y uno le dice, ¿tú conoces la miel? Te dicen, sí, la miel sirve buena, es súper buena para el resfrío, es súper buena para esto. Y uno sabe que no todas las mieles son buenas para todo y que no todas las mieles de repente tienen las propiedades que la gente dice. En ese conocimiento, entonces, también hay que tener cuidado qué es lo que se propaga y en qué condiciones nosotros estamos también difundiendo eso, si no también podemos tener una complicación. Ahora, hay, por ejemplo, características subjetivas que no son tan relevantes, pero que sí son importantes de tener en cuenta, como por ejemplo, ¿qué es lo que piensa la gente de la miel? Hace años atrás, bastantes años, pero no tantos tampoco, hubo una guerra contra las grasas, no sé si ustedes se acuerdan, entre los argumentos que habían llamaban a no consumir mantequilla y sí margarina. Y llegó un momento en que las góndolas de los supermercados, las mantequillas prácticamente habían desaparecido y el espacio estaba totalmente lleno de, además, frascos que eran para el microondas, que servían como Tupperware, etc. Y cuando se dieron cuenta, o los estudios finalmente respaldaron que las margarinas no eran tan buenas, incluso algunas eran hasta cancerígenas, el daño hacia las mantequillas y los productos lácteos también ya estaba hecho. ¿Qué es lo que se tuvo que hacer? Una campaña para reposicionar eso. Lo mismo se hizo con el huevo. Hace años atrás el huevo fue satanizado porque tenía mucho colesterol, porque qué sé yo, no sé cuánto, y finalmente hubo que hacer una campaña para revertir eso y que la gente volviera a comer el huevo. Se hizo con la palta y también debiese hacerse en algún momento con la miel, porque también hay gente que dice que la miel es mala porque tiene azúcar, porque qué esto, que lo otro, y al final eso también produce desconocimiento y podría afectar la percepción que tiene la gente. Hoy en día tenemos una ventaja que está de moda todo lo que es alimento natural o que tiene poco procesamiento, nulo procesamiento. En ese sentido, la miel está muy bien posicionada y en general la gente tiene una muy buena percepción de lo que es el producto, ¿ya? Hay preferencia por alimentos naturales y en general la actitud positiva frente a esto es que la miel me va a hacer bien si yo la consumo de forma regular o los productos apícolas en general. Hay pocos detractores, afortunadamente, y eso es un buen punto para construir un relato y una campaña que sea fortaleciendo la producción y el consumo de la miel. Ahora, hay otros factores también que son importantes. Nosotros sabemos que hoy en día, por ejemplo, la gente mayor tiende a consumir más miel que la gente joven. La gente joven la asocia más a un consumo de invierno. Y hay un tema acá que todavía se puede transformar como lo hicieron años atrás con el merquén, que pasó de ser un condimento que nadie valoraba mucho a ser un alimento gourmet. ¿Y eso por qué? Porque a alguien se le ocurrió envasarlo, ponerle una etiqueta bonita y transformarlo después en lo que hoy en día está, que en cualquier restaurante elegante de Santiago es uno de los condimentos que nos falta. Eso no pasaba hace 30 años atrás. Poca gente lo conocía. Si la miel tiene el mismo relato, nosotros podríamos lograr entonces que chefs o, por ejemplo, restaurantes de alto alcance puedan ocuparlas y también hablar de las propiedades que tiene cocinar, por ejemplo, o incorporarla a la dieta de una forma distinta a la que la gente habitualmente la conoce, que es casi de consumo directo. ¿Ya? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de fraude alimentario, aquí empezamos a aparecer otro concepto que es la inocuidad alimentaria, que pareciera que es como lo mismo, pero no es lo mismo. Y la verdad es que la inocuidad alimentaria es, digamos, una rama paralela de cuando se habla de lo que es seguridad alimentaria, en donde una parte está lo que es fraude o adulteración y por otro está al lado la inocuidad. Hoy en día la gente no entiende mucho tampoco a qué se refiere a inocuidad, pero ¿qué es lo que ha solucionado la industria? Llenando de sellos los alimentos, libres de, rico en, tiene más de esto, sin esto otro, y eso finalmente significa algo que yo puedo consumir porque alguien en alguna parte lo certificó. Yo lo he hecho y he hecho esa pregunta cuando hago clases. Le pregunto a mis alumnos, ¿ustedes leen la etiqueta de lo que comen? La mayoría no. Cuando uno les dice, ¿os ven en la Coca-Cola que dice, atención, fenilcetonúricos, tiene fenilalanina? No se habían dado ni cuenta, llevaban años tomando y no la leen. Sin embargo, cuando uno les muestra y les dice, ¿se fijan en las etiquetas? Sí. Uno tiende, por ejemplo, ahora ya no tanto, pero hace un tiempo atrás la gente se preocupaba cuando recién salieron los sellos de no consumir tantos alimentos con sellos. Ahora como que se relajaron un poco. Pero mientras más etiquetas aparecen,
pareciera ser que el alimento es de mejor calidad. Y eso también es complejo, porque empiezan a aparecer etiquetados, sellos, que no están respaldados por un estudio serio y que son probablemente un poco engañosos o que no representan lo que realmente dicen. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Si ustedes se fijan hoy en día cuando uno entra a un supermercado, el que un alimento cumpla con los patrones de inocuidad alimentaria no necesariamente significa que sea auténtico. Un producto adulterado, un sucedáneo, por ejemplo, como el jugo de limón que venden en el supermercado, todo el mundo sabe que no es un jugo original. Sin embargo, se puede consumir sin ningún problema porque tiene los etiquetados, tiene resolución sanitaria, y si yo lo echo y lo consumo, no tiene bacterias, no tiene absolutamente nada. Por lo tanto, cumple con los patrones de inocuidad, pero es un sucedáneo. Entonces hay que tener cuidado que una cosa no significa la otra. Muchas veces venden, o la gente, por ejemplo, dice, esta es miel pura. Ah, miel pura. ¿Qué significa que sea una miel pura? Significa en rigor que no tiene residuos, que no tiene pesticidas, que no tiene antibióticos. No significa que sea auténtica. Y eso los adulteradores también lo saben, porque dicen, esta es miel pura, pero yo puedo tener un jarabe que también es puro, que no tiene residuos, lo puedo mezclar con una miel, arreglar una miel, y sigue siendo puro en el sentido de que no tiene esos residuos, pero es adulterado. Entonces, que cumpla la inocuidad no necesariamente significa lo otro. ¿Y cuál es la definición de inocuidad? Es el concepto a la calidad o asociada a la calidad de un alimento. Es la garantía que un alimento yo lo puedo consumir sin que me cause daño a mi salud, ¿sí? Y la garantía tiene que ser sostenible en el tiempo, vale decir, no tiene que alterarse. Yo tengo un alimento, si mientras yo cumpla el etiquetado y efectivamente lo consuma antes de la fecha de vencimiento, no debería yo tener ningún problema. Y eso tiene que estar aplicado a toda la cadena, es decir, la inocuidad se tiene que cumplir desde el que está produciendo hasta el que está envasando y finalmente el que vende, si no es el mismo de los dos anteriores. Y acá aparece un tema importante que a mí me interesa mucho destacar, que la responsabilidad no es solamente del productor y de las autoridades, sino que también del consumidor. Finalmente, cuando empezamos a ver el problema del fraude, nos damos cuenta que la única forma de combatirlo efectivamente es que el consumidor sea capaz de reconocer un producto bueno y exija eso. Si no, de lo contrario, insisto, no sacamos nada con tener tanta regulación o llenarnos de métodos analíticos para probar si la miel es o no falsa, si no tenemos efectivamente ese respaldo que sea el mismo consumidor el que prefiera las mieles auténticas en desmedro de las mieles adulteradas. ¿Se va a acabar el problema del fraude en el mundo? No. ¿Por qué? Porque no es un problema que empezó el mes pasado ni tampoco el año pasado. Está documentado desde el cuarto o del quinto siglo después de Cristo el problema del fraude de alimentos. Por lo tanto, lo que nosotros sí podemos hacer es combatirlo. No va a desaparecer, pero si nosotros lo combatimos de forma efectiva, es como la delincuencia o los robos. No van a desaparecer, pero en la medida que existan métodos y alternativas buenas, eso podría ir disminuyendo, podría estar controlado. Cuando hablamos de inocuidad, es interesante este esquema porque hay que diferenciar si la adulteración es voluntaria o involuntaria, porque eso también afecta a la inocuidad. Cuando es involuntaria, la percepción y el daño es diferente también, y por eso se establece ese eje que está ahí en diagonal, que separa la adulteración involuntaria de la voluntaria. ¿Qué pasa con las involuntarias? ¿Qué es lo que afecta principalmente? Como no hay una motivación económica, afecta principalmente la calidad del alimento. ¿Cuándo ocurre la adulteración involuntaria? Cuando, por ejemplo, una materia prima está contaminada y todo lo que yo produzco a partir de ella sale contaminado. ¿Cuál es el efecto? Que en algunos casos el alimento se puede dañar y en el peor de los casos se afecta a la inocuidad alimentaria, es decir, quien se coma ese alimento se va a enfermar. Casos han existido varios. Las galletas Competa hace años atrás, hubo un envenenamiento también con, si mal no recuerdo, con unas leches en polvo. ¿Y eso qué es lo que generó? Hasta incluso niños que murieron por consumir eso. Quien produjo esa leche no tenía intención de matar a nadie, simplemente el ingrediente estaba mal rotulado y estaba contaminado y eso generó esa enfermedad accidental que se transmitió a través de los alimentos. Sin embargo, hay una diferencia cuando yo contamino a propósito un alimento, que es lo que se llama defensa alimentaria. ¿Cuándo ocurre eso?
cuando hay un acto terrorista, cuando se contamina a propósito una fuente de agua, cuando se contamina un alimento que va a ser consumido de forma masiva como un acto terrorista, y eso está penado a nivel internacional por las leyes internacionales. Ahora, el fraude alimentario, a diferencia de lo que tiene que ver con lo que hablábamos recién, tiene una intencionalidad. Es decir, hay alguien que toma un elemento y lo mezcla con otro sabiendo lo que está haciendo con el único propósito de ganar plata. A este tipo o a la gente que hace fraude alimentario no le interesa ni la salud de los consumidores ni tampoco la calidad del producto. Le interesa vender más. ¿Ya? Independiente de la justificación que tengan, pero en el fondo aquí lo que yo quiero destacar es que hay una intencionalidad, es decir, el que lo está haciendo sabe lo que está haciendo. Por ejemplo, hay otra mesa que se está creando que tiene que ver con los contaminantes de microplástico y nanoplástico. Y una de las diferencias que tiene, por ejemplo, el tema del fraude con la contaminación de microplástico es que no hay nadie en el océano hoy en día echando microplástico a propósito y contaminando. Es una contaminación que viene de distintas fuentes y muchas veces tampoco es provocada conscientemente. En cambio, el fraude sí. El que adultera, el que falsifica un alimento sabe lo que está haciendo y tiene intencionalidad. Ahora, nosotros podemos falsificar de muchas formas. Aquí no se ve bien, disculpen, pensé que iba a tener mejor resolución. Pero hay millones de maneras. Está la dilución, por ejemplo, cuando le agregan más agua o el vino o más alcohol de la forma natural. Hay cuando, por ejemplo, se cambia un ingrediente de cierta calidad en la producción de un alimento por otro de inferior calidad y yo sigo vendiendo el precio original. Eso también es fraude. Cuando yo estoy, en el fondo, sustituyendo alguno de los constituyentes o definitivamente no lo estoy poniendo. Ojo, que nosotros también podemos caer en el fraude vendiendo miel original. Cuando, por ejemplo, decimos que una miel de Ulmo, que es del sur, no es del sur, sino que es del Cajón del Maipo. El decir que una miel proviene de un lugar y que no es originalmente de ese lugar también es un fraude. Ahora, es menos complejo que vender miel adulterada, por supuesto, pero a la larga se traduce en un engaño al consumidor. Si yo al consumidor le estoy vendiendo una miel que le digo que viene de una parte y después resulta que no, también estoy dañando la confianza de ese consumidor. Y esa persona no tiene por qué saber la diferencia entre una miel adulterada y una miel de falsa procedencia y por lo tanto el daño es igualmente equivalente. Y acá yo les muestro cuáles son los alimentos que hoy en día acá en Chile tienen mayor problema con la adulteración. Está la miel, el vino, los licores no tanto, el vino es más problemático, la leche y los productos lácteos, el aceite de oliva y los pescados y mariscos. Vale decir, están vendiendo cualquier cosa y la están rotulando de loco, de centolla, y lamentablemente como son mariscos congelados, la gente no sabe si realmente lo que está comprando es originalmente por lo que está pagando. La definición del códex, ¿por qué la menciono acá? Yo creo que todos la conocemos, ¿sí? Pero es fundamental para entender entonces por qué nosotros desde aquí nos tenemos que agarrar para hacer nuestra legislación y también generar el relato importante sobre lo que es la autenticidad de las mieles. Y que no tenemos que olvidar que las mieles se producen a partir del trabajo de las abejas, del néctar y de sustancias líquidas que succionan de las flores y las transforman en miel. ¿Por qué digo esto? Porque yo recorro muchas ferias de emprendedores que venden miel y me encuentro con gente que a veces vende miel con chocolate y la rotulan con miel. Miel con lúcuma, miel con naranja, miel con cualquier cosa. Y ahí entonces también uno se da cuenta que a nivel productivo también tenemos un problema de que no entendemos la información que tenemos que entregar. Cualquier cosa que yo le agregue a la miel, cualquier cosa, incluso por la buena intención de que quede más rica y para venderla, ya no es miel y no se puede vender como miel. Porque ¿cómo le vamos a explicar a una persona entonces si la miel que yo vendo con chocolate no, la mía es buena, porque es miel buena, pero la otra que tiene azúcar añadido, no, esa no es miel? El consumidor no entiende porque, bueno, si usted le echa algo y este otro le echó algo, o las dos son miel o ninguna de las dos es miel. Entonces también tenemos que tener conciencia de que también hay un grado de responsabilidad a lo mejor pequeño, y vuelvo a decir, a lo mejor inconsciente y sin la intencionalidad, pero hay que tener un relato consistente, no pensar a suponer cosas, y también hay que tener cuidado con eso, porque la definición de la miel yo creo que todos la deberíamos tener escrita acá para saber cuándo no debemos rotular algo. Yo no estoy diciendo que no se venda, pero ese producto se tiene que vender como un producto gourmet, como una confitura,
en base a miel con un saborizante de chocolate, y así entonces también vamos construyendo un relato que sea consistente con lo que estamos discutiendo. Ahora, nosotros tenemos que entender que quien adultera la miel, adultera solamente el producto final. Vale decir, el frasco que parece que es de miel, con un contenido que se parece a la miel, pero nosotros estamos olvidando de que dentro de la adulteración también se está, en el fondo, omitiendo todo el proceso natural que conlleva la miel. ¿Por qué lo menciono? Porque aquí también hay una parte importante con la que uno se puede defender de por qué no es tan simple llegar y poner en un frasco algo que no es miel y venderlo como tal. Porque el daño que nosotros estamos haciendo en eso no es solamente en el producto que va a tener el consumidor, sino que también estamos afectando a toda una cadena. Y desde ahí también entonces hay una fortaleza en el valor del producto que nosotros tenemos. Esto no es solamente un frasco, que un día podríamos vender miel y al otro año podríamos vender mermelada. Acá hay todo un proceso que representa además el ciclo de vida de la naturaleza. Y eso yo creo que a veces se le saca poco provecho en el sentido del valor que tiene realmente, y que tiene que ver incluso con que muchas veces el costo de un kilo de miel no representa realmente todo el trabajo real que hay detrás. Entonces, eso tampoco la gente lo valora. Y entregar ese mensaje yo creo que es fundamental. Ahora, aquí está la comparación, por ejemplo, qué es lo que ocurre entre el fraude y la autenticidad. Siempre va a haber gente que va a decir, a mí me da lo mismo, yo compré la miel, no sé si era falsificada, pero me costó 2 lucas el kilo y la comemos y no nos hizo nada. Pero ese grupo no puede mandar a todo el resto. ¿Por qué? Porque finalmente la ventaja económica termina generando una gran decepción en la mayoría del resto de los consumidores. Porque obviamente si nosotros hemos tenido la posibilidad de tener una miel adulterada, ni el sabor, ni el color, ni nada se parece. Que haya una persona que no la sepa diferenciar no puede manejar o imponerle esa idea al resto. Si nosotros no tomamos, por ejemplo, las personas que son expertas en tomar vinos espumantes, saben distinguir perfectamente una cepa de Misec, de una Brut, de una Moscato. El que sabe tomar vino sabe perfectamente que aunque le pasen el vino de una caja a una botella cara, la va a diferenciar porque lo sabe distinguir. Y eso es lo que nosotros tenemos que apuntar, que nosotros también tenemos la posibilidad de entrenar al consumidor para que sepa distinguir al menos las propiedades de las mieles que son originales. Y con eso ya estamos haciendo mucho. Nuestro objetivo no debe ser hablar de las mieles adulteradas, porque primero esas no son mieles, si son adulteradas no son mieles. Segundo, se le está dando publicidad innecesaria. Lo que hay que hablar siempre es en positivo. Las mieles que tenemos nosotros son originales, son de bosque nativo, tienen cosas que no tienen otras mieles del mundo. ¿Qué es lo que tiene lo adulterado? A mí me da exactamente lo mismo. No es nuestro producto, no es lo que nosotros queremos destacar. Lo que destacamos nosotros es lo que producimos y que es original. Y así entonces se va generando el relato de seguridad, estamos posicionando la calidad del producto y sobre todo basado en lo que es la autenticidad. Y eso finalmente se resume en integridad alimentaria, que es el antónimo de lo que es el fraude. Y como yo les decía, este problema viene de hace mucho tiempo. Aquí hay una traducción en inglés de un libro que era un libro de cocina que fue escrito aparentemente entre el IV y el V siglo después de Cristo. ¿Y cuál era una de las recomendaciones? Que en aquella época ya había problema con algunas mieles que eran de mala calidad. Entonces, ¿qué es lo que recomendaban ellos? Que tomaran una parte de la miel mala y la mezclaran con 2 partes de la miel buena, y ahí tenían una miel más o menos. Y se podía comer. Probablemente quien escribió esto no se dio cuenta en aquel momento que estaba dando las bases de lo que iba a ser un tremendo problema 2000 años después. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor también, si uno lo mira en esencia, no es tan malo tampoco. Cuando uno tiene un tomate que está medio malo en la casa, le da pena botarlo, ¿no? Lo hace salsa y todos se lo comen. ¿Qué es lo que ocurre? Esto tenía que ver no con alguien que quería vender miel mala. Se me echó a perder o no sé, pero no la voy a perder, la voy a mezclar porque al final tiene que ser comible. Ahora, siempre una buena información o una buena intención, si cae en las manos de la persona equivocada, se puede transformar en un gran problema. Y uno tiene que entender que mientras hay una mayoría que siempre va a actuar bien, siempre va a haber alguien que va a hacer lo contrario, y hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente este problema viene casi desde la creación del ser humano.
El fraude finalmente es algo que tiene que ver con nosotros. El ser humano miente. Y por más que digamos que la mentira es mala, siempre va a haber gente que va a mentir en distintos ámbitos y en distintas condiciones. ¿Se va a acabar? No se va a acabar. El día que se acabe la mentira se va a haber acabado la condición humana y vamos a estar extintos en el planeta. Lo que hay que hacer es trabajar para que sea menos el impacto y que la gente entienda la diferencia entre lo bueno y lo malo que significa eso. El fraude es lo mismo. Ahora, nosotros tenemos un objetivo en la miel, ¿no? Que es darle valor. Cuando uno escucha, nosotros nos queremos diferenciar de las mieles de otros lados del continente o incluso del mundo, porque tenemos un origen botánico único, porque tiene propiedades que son inigualables, sabores que son únicos, pero todos esos son atributos de valor que hace que sea muy atractivo el hacer fraude de estas mieles. Mientras más alto es el valor agregado de un alimento, más interesante es el fraude. Nadie va a copiar una obra de arte de un pintor que esté pintando en la plaza, aunque sea muy talentoso. ¿Por qué? Porque en realidad no lo conoce nadie. ¿Qué es lo que copia o dónde se hacen las réplicas? En los grandes museos, en las obras de arte que son las que alguien podría pagar por tener una copia al menos. Mientras más nosotros vamos aumentando el valor de la miel o queramos que eso se logre, tenemos que asociarnos inmediatamente con la idea de que entonces mayor va a ser el interés de querer imitarla, y para eso hay que estar preparados. No hay que pensar en decir, no, sigamos vendiendo la miel sin valor y como está en estos momentos y quedémonos como tal, para que no nos adulteren, porque nos están adulterando igual. ¿Y cuáles son los mitos que hay? Porque aquí hay un tema que es importante. El fraude no se va a combatir con 2 palitos de helado y un tubo de ensayo en la casa. Es decir, esas pruebas que de repente sale la gente diciendo que mezclando la miel con agua y si se disuelve más rápido esa miel es buena, no, las mieles líquidas están todas adulteradas, las mieles sólidas, eso tiene mucho que ver también con que mi miel es mejor que la del vecino del frente. Y el problema está que eso genera un relato que también es equivocado. Lo cierto es que este tipo de problemas se combate con metodologías que son complejas. Por ejemplo, cuando alguien dice, yo le hice el origen botánico o un análisis botánico a la miel y por eso yo sé que es auténtica. No. Yo puedo tener un jarabe, mezclarlo con granos de polen y va a dar un positivo igual al microscopio y voy a poder hacer una correlación de origen botánico y estoy analizando cualquier cosa. Por lo tanto, no hay que pensar que esto no se tiene que hacer. Lo que pasa es que este tipo de análisis no responden a lo que yo necesito contestar. Si yo en un momento determinado tengo un problema de diabetes, no saco nada con sacarme una radiografía de pulmón porque no voy a ver el problema que tengo. Para eso necesito que me sacan una muestra de sangre y que me midan la glicemia, y entre otras cosas. Si yo, por ejemplo, hago el índice de la diastasa o veo el HMF, que esos son descriptores de calidad, estas 2 cosas también se pueden agregar. Si yo mezclo una miel con algo que es distinto a una miel, voy a tener un índice de diastasa igual. Y me voy a estar a lo mejor convenciendo de que estoy aquí efectivamente determinando algo que es auténtico cuando no lo es. El HMF aparece en todos los alimentos que tienen azúcares. También se mide, por ejemplo, en las mermeladas y en los jugos de fruta. Los azúcares reaccionan con ácido en presencia de calor y generan esas moléculas. Entonces, que yo lo tenga o que no esté presente tampoco es un indicador, es un descriptor de calidad que me puede ayudar para caracterizar y generar una miel, pero no estoy respondiendo si es auténtica o no. ¿Un análisis isotópico puede detectar una miel falsa? Sí. Para eso se requiere de un equipo complejo que mide carbono 13 y carbono 12. Eso sí lo puedo detectar. ¿Eso lo puedo tener en la casa? No. ¿Lo puede hacer cualquier persona en cualquier parte? Tampoco. Vale decir, este problema no solamente se resuelve conversando y detectando el origen del problema, sino que también se resuelve con inversión, y esa inversión no la tiene que hacer generalmente el productor. Es una política de Estado. Cuando estamos hablando del fraude, no estamos combatiendo solamente el fraude de la miel, sino que el fraude alimentario. Y eso son políticas de Estado. Que el país tenga una buena nutrición y que los consumidores y la gente en general tenga acceso a alimentos de calidad es una política de Estado. Entonces se requiere que ahí también exista una conversación entre las autoridades que son capaces de financiar esto, porque finalmente este es un problema también de salud pública. ¿Las mieles son todas iguales? No, sabemos que no. Por lo tanto, todos esos otros antecedentes que yo les daba recién
no son por sí solos un buen descriptor y, ojo, pueden jugar en contra. Si yo digo que las mieles oscuras son mejores que las claras o que las claras tienen mejores propiedades que las otras, al final estoy haciendo también un relato que es equivocado y estoy entregando una mala información que está perjudicando a otro colega que produce a lo mejor las mieles de esas características. Y esa no es la idea. La idea es que todas las mieles tengan presencia y oportunidad. ¿Qué dice la ciencia? Acá la intención es mostrarles que hay otro tipo de metodologías, como por ejemplo los espectros de emisión y excitación. Acá ustedes tienen dos tipos de miel. Este experimento se hizo en Europa, no lo hice yo. Pero tienen la miel de girasol y la miel de raps, que es una miel de bastante frecuencia. Y acá tienen jarabe de ágave y jarabe de maíz, que son los adulteradores oficiales. Se nota a simple vista inmediatamente la diferencia, ¿no? Si uno después hace un análisis de componentes principales, efectivamente, ¿qué es lo que ocurre? Porque no es que alguien venda jarabe de ágave sustituyendo a la miel, sino que los mezclan. Estas mezclas permiten entonces que cuando yo hago estos espectros y hay impureza, se vea como un traslape de esa señal con esta otra, y ahí yo puedo detectar que efectivamente podría existir adición de eso. Y esta técnica funciona. Ahora, ¿cuál es el tema? Que es cara. La ventaja es que no tengo que ni procesar la muestra, ni tampoco tengo que gastar tanto tiempo en hacer el análisis, pero se requiere de un laboratorio y de personal que lo sea capaz de llevar a cabo. Acá, por ejemplo, otro experimento que se ha hecho, las cromatografías líquidas con detectores UV ya no es la técnica más sensible en las cromatografías. Hoy en día se ocupan los detectores de masa. Sin embargo, acá algo bien simple permite, por ejemplo, que uno pueda comparar los espectros, ¿cierto?, de estos síropes en función de distintas mieles de distintos orígenes botánicos. Ahora, ¿cuál es la limitante? Que las mieles de origen botánico monofloral cada vez son menos las que se están produciendo en el mundo. Y de una temporada a otra hay variabilidad también en la monofloralidad. Por lo tanto, esas pequeñas variabilidades también pueden alterar estos perfiles, y eso obviamente va a permitir que el adulterador diga, ve que no son iguales, ¿por qué usted me está acusando que mi miel es adulterada si también las mieles de ustedes cambian de un año a otro? Entonces, para eso, ¿qué es lo que hay que tener? Una base de datos muy grande que permita que uno pueda hacer un seguimiento y tener un respaldo. Porque finalmente todo se procesa a través de herramientas estadísticas y permite tener el conocimiento. Nosotros tenemos una gran cantidad de mieles en distintos lugares, con distintas concentraciones, con distintas propiedades, y por lo tanto, hablar del fraude de la miel en Chile es un tema complejo, porque no solamente es una sola miel la que nosotros queremos potenciar, depende de la región, del territorio, es la miel que más les interesa que se sepa. Sin embargo, acá yo les presento el equipo que ya está acá en Chile, que lo está en la SECHEN, que es un IRMS, y que permite tener la posibilidad de detectar azúcares añadidos en la miel. Ese tipo de fraude permite detectar si un aceite de oliva es o no extra virgen, y permite detectar si un vino ha recibido adición de agua o de alcohol externo no original de la fermentación. Una muy buena noticia que tuve el martes de esta semana es que el proyecto que está llevando a cabo la SECHEN, que es con apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica, autorizó comprar ahora un segundo equipo, que es un espectroscopio de transformada de Fourier, un infrarrojo de transformada de Fourier, que se permite ver los espectros, como yo les mostré recién, de las mieles. Entonces va a permitir que haya una correlación entre las dos, digamos, los dos métodos. El proyecto que en estos momentos está funcionando es el CHI 5056, que es un proyecto de cooperación técnica internacional que recibe el nombre de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Verificación de la Autenticidad y Determinación del Origen de los Alimentos, con foco en 3 matrices prioritarias. La principal es la miel, la segunda es el aceite de oliva, y la tercera van a ser los mariscos y los mejillones, que yo no tenía idea. Los choritos están sumamente adulterados. Así que, pero no los de tarro, sino que lo que está congelado. La comida congelada, uno se está comiendo la suela del zapato de cualquier persona y no tiene idea. Ahora, ¿cuál es la razón que nosotros podemos detectar? Y por eso es un trabajo que es bastante más complejo. Básicamente, sin darles la lata de cuál es la parte, digamos, científica que hay detrás, casi todos los síropes y todo lo que se utiliza para adulterar la miel viene de plantas que se clasifican como plantas C4, que tienen un metabolismo bien particular, distinto a las plantas melíferas, que tienen un metabolismo C3.
es la fijación del CO2 y la producción de hidratos de carbono distinta en las plantas melíferas, que son al menos las que predominan acá en Chile. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hacemos el análisis isotópico, las plantas que son C3 tienden a tener una cantidad de carbono 13 menor, el radio, perdón, isotópico es menor comparado con las plantas que tienen, o digamos las mieles que están adulteradas. Esto nos sirve, ojo, no hay en ninguna parte del mundo alguien le va a entregar un resultado que diga esta miel está adulterada o esta miel es falsa. Esto es igual que la prueba de ADN. Se entrega un resultado que dice que en un 80, o en un 90% de probabilidades esa miel ha sido o no ha sido adulterada. ¿Por qué? Porque todo esto, como es analítico, puede tener un falso positivo, aunque es muy bajo. Sin embargo, como hoy en día se ha visto que los adulteradores ya no están ocupando las plantas C4, sino que están sacando azúcares de plantas C3, cuesta más pillarlos. Entonces ahí también hay un tema que hay que ir avanzando, porque a medida que uno da un paso, la industria de adulteradores da 10. Entonces uno siempre tiene que ir sabiendo que algo van a inventar como para poder seguir detrás. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Y este es un trabajo que salió publicado el año pasado. Cuando uno toma los azúcares, tanto la fructosa como la glucosa que está presente en la miel, uno puede hacer una reacción química específica y modificar esos azúcares para transformarlo en este compuesto que aparece aquí, que es la hexametiltetraamina. ¿Qué es lo que logro yo con eso? Logro que los carbonos que son originales de la miel, yo los pueda mirar de una forma distinta en el IRMS y yo los puedo detectar igual. ¿Para qué sirve esto? Para aquellas mieles que pueden estar adulteradas con azúcares que provienen de la misma ruta metabólica, pero que no entran en este tipo de reacción, o la reacción queda distinta, los carbonos quedan diferentes, y yo los puedo entonces detectar. Y eso es como una manera de contrarrestar lo que está sucediendo. Quiero dejar en claro que la adulteración es una industria, no es una sola persona. Nosotros nos enojamos con la persona que está adulterando que se encontró o con una fábrica pequeña, pero detrás de esto hay mucho dinero dando vuelta. Y eso es lo que hay que entender, que no está uno peleando con alguien que a lo mejor es como el que vende el pito de marihuana en la esquina. El narcotráfico es algo mucho más complejo, el fraude alimentario es exactamente lo mismo. Son industrias mundiales que se mueven y que aparecen en un país, que de repente aparecen en otro y que están generan empleo, generan incluso que la gente tenga una buena percepción de ellas. Pero es una industria grande. Por eso también ellos van adelantando e invierten buena cantidad de plata también en lograr que nosotros, por ejemplo, tengamos que complejizar los análisis en el laboratorio para poderlos detectar. Piensa en la cantidad de plata que mueve el aceite de oliva en el mundo. En Italia es uno de los productos más importantes. Y el que le estén adulterando eso significa un tremendo daño económico. El vino pasa exactamente lo mismo. Entonces, y la miel en otros lados del mundo, lo que le pasa a la miel de Manuka, la cantidad de plata que se puede perder por una miel adulterada es enorme. Y acá yo, ¿por qué les muestro este es el resultado de lo que, digamos, de la reacción anterior? Acá se compararon mieles de Nueva Zelanda, de Chile, de Malasia, Vietnam y Canadá. Obviamente en el laboratorio donde yo fui a trabajar había un mono de cada país, pues yo era el mono de Chile, llevé las mieles de acá, y efectivamente lo que logramos fue que darnos cuenta en realidad, de que Chile además tiene un radio isotópico muy particular, distinto a las mieles de estas otras partes. Entonces, como yo había hecho los análisis botánicos, dije, ¿qué pasa si separo las mieles que llevé en función del origen botánico? Y me di cuenta de que, habían radios isotópicos específicos, por ejemplo, para el ulmo, para la rayán, para el quillay, para el tineo, para la tiaca. Y por lo tanto, entonces, si nosotros analizáramos mayor cantidad de mieles, podríamos hacer un radio isotópico probablemente para cada territorio, no solamente para las mieles chilenas en general, sino que para poderlas caracterizar de cada zona geográfica productiva. Si eso uno lo correlaciona con otros indicadores, por ejemplo, como la concentración de fenoles, los antioxidantes, que esos son datos importantes que no entregan una respuesta directa de la autenticidad, pero sí ayudan a complementar lo que nosotros conocemos de las mieles. Obviamente vamos generando una base de datos importante que nos permite entonces saber cómo poder combatir desde acá los temas del fraude. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer hoy en día? Participando en la Comisión Nacional Apícola, el problema del fraude surge de ahí también, ya es un mandato que está absolutamente instalado y que eso obviamente involucra a organismos gubernamentales, la SECHEN es un organismo gubernamental,
a exportadores, los apicultores, asociaciones gremiales. Todo eso es lo que se ve afectado si es que nosotros no logramos dar una respuesta concreta, ¿cierto?, al tema del fraude, que es valor, prestigio y lo que más deseamos, que aumente el consumo interno. Si nosotros no tenemos una manera como... Porque no es lo mismo decir que las mieles son buenas porque nosotros las producimos. Es distinto decir estas mieles son buenas porque además las pudimos certificar y tenemos un respaldo que dice que efectivamente son auténticas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de levantar? Porque para esto se necesitan fondos. Lo que estamos buscando es tratar de hacer una plataforma tecnológica para el registro de autenticidad y origen. Y acá, obviamente, esto va a permitir que nosotros podamos entregar insumos también a los institutos reguladores, al Ministerio de Salud, que en estos momentos necesita tener este tipo de datos como para poder ejercer las presiones legales que a ellos les compete por mandato, digamos, de la Constitución. Hoy en día la ley apícola está fortaleciendo mucho la presencia del SAC como ente fiscalizador. Esto permite que también nosotros les podamos entregar respaldo para que ellos también puedan ejercer esa función fiscalizadora. Entonces, si ustedes se fijan, acá no tiene que ver solamente con que yo les diga a los apicultores está la técnica y esto vale tanto, porque esto es un servicio que no debe ser pagado por los apicultores, sino que tiene que ser a través de fondos que fortalezcan esto, pero ya como una especie de política de Estado, que permita entonces que no solamente se está salvaguardando la producción de los apicultores, sino que sobre todo la salud de todos los chilenos que van a comprar esa miel y eventualmente los productos que están en estos momentos susceptibles de ser adulterados. Este es un proyecto piloto que se presentó, que está en concurso y que vamos a ver si nos dicen que bueno, pero que no solamente va a fortalecer, como les decía, estas instituciones, sino que también a ODEPA, a INDAP y sobre todo, lo más importante es que se va a poder adaptar a las otras matrices que también en estos momentos están teniendo problemas y que tienen un foco distinto, tienen digamos, el fraude en las mieles, como les decía, no es lo mismo y no afecta al mismo grupo que a los vinos o a que los aceites de oliva, pero finalmente es un producto país que tiene que salir con valor agregado. Y ¿sí? ¿Estoy terminando? Sí, no, sí estoy terminando, no te preocupes, ya me voy. Cuando veo bostezar, yo ya sé que ya es hora de irme ya. Estos son algunos de los trabajos que yo he hecho. Yo llevo más de 20 años trabajando con el sector apícola. He pasado por todas las etapas habidas y por haber, pero si bien es cierto, mi propósito no es escribir papers ni trabajo, es lo que a uno le da el respaldo científico para poder seguir haciendo cosas. Mi objetivo es que ustedes tengan acceso a eso, que lo conozcan y que obviamente se sientan con toda la libertad de poder preguntar cuando quieran de qué se trata todo esto, porque no solamente hemos trabajado en fraude, sino que también en caracterización de mieles, detección de residuos, bloque americana, en fin, está todo publicado. Y antes de terminar, aunque puede parecer una frase cliché, pero nunca nos tenemos que olvidar que la abeja vive menos de 40 días, visitando aproximadamente 1000 flores, todo eso para producir una cucharada de miel. Cuando nosotros, y a mí me parte el alma, veo un producto adulterado, me acuerdo que una abeja perdió su vida completa para entregar una cucharada de miel, mientras alguien sin ningún escrúpulo va y la adultera. Es como que el trabajo nuestro, de toda nuestra vida, viniera alguien y lo borrara de un paraguaso sin tener ningún escrúpulo. No podemos permitir que eso pase, cuidemos a nuestras abejas. Muchas gracias. Bueno, para finalizar esta maravillosa exposición, invitamos a Camilo Ruiz, parte de la dirección general del evento, para entregar un presente a don Enrique Mejías. Muchísimas gracias, don Enrique, por sus conocimientos entregados el día de hoy. Le recordamos a nuestros participantes que hay una lista que está corriendo para que puedan inscribirse, por favor. Esto es para realizar un sorteo. Al finalizar la ponencia que viene a continuación, se va a realizar este sorteo para que todos puedan estar dentro de esta lista de participantes. Dando continuidad a nuestra programación, con la tercera ponencia de esta segunda jornada, nos acompaña el doctor José Max Troncoso, quien presentará la charla titulada
uso de inteligencia artificial para determinación de mieles monoflorales de guindo santo y quillay. El doctor Troncoso es especialista en ciencias ambientales, profesor de la Universidad Arturo Prat e investigador de la Universidad San Sebastián. Su trabajo está orientado a integrar nuevas tecnologías en el análisis de productos apícolas, particularmente aplicando herramientas de inteligencia artificial para identificar la composición floral de mieles chilenas, potenciando su trazabilidad y agregación de valor. Le damos la más cordial bienvenida con un fuerte aplauso. Tremenda presentación, ¿eh? Me tenía que poner la chaqueta, si no mi esposa me iba a retar, dijo, colócate chaqueta. Así que nos pusimos la chaqueta, de puro susto me la puse. ¿Con cuál se cambia? Ah, ya. Bueno, el tema que vengo a presentar hoy día tiene que ver con el uso de inteligencia artificial. Seguramente ustedes ya lo han escuchado en las redes sociales. Uno ve un video de TikTok, ve Instagram, ¿cierto? Y pareciera que las redes sociales nos entienden, nos comprenden. De hecho, si estoy triste, me mandan un mensaje de alegría, ¿cierto? Bueno, en todos estos casos, esto de la inteligencia artificial, que no es mi especialidad netamente tal, yo soy botánico, palinólogo, experto en polen, un poco de lo que hablaba Enrique hace un rato, muy interesante charla todo esto. Entonces somos un grupo detrás de este trabajo, ¿ya? Hay informáticos, hay sociólogos, hay expertos en inocuidad, hay un montón de gente detrás de esto que hoy día vengo a presentarles. Así que es una herramienta más, tal como lo utilizan las redes sociales, TikTok, Instagram, esto de la inteligencia artificial, ¿cierto? Que es bien artificial, que tiene un parecido conmigo, que no, la inteligencia artificial no sabe decir que no sabe. Y lo segundo, que sufre de alucinación artificial. Así que tiene hartos parecidos con algunos que no sabemos decir que no sabemos. Y en todo esto de la ciencia me ha ido cambiando un poco la perspectiva. De primero era como bien extremista porque no conocía bien la realidad de los apicultores, no conocía bien la realidad de los negocios. Entonces, cada una de las cosas que fui tomando de los apicultores, los fui colocando en esta diapositiva respecto a lo que era la producción de miel. Entonces todos decían, no, necesitamos buenas prácticas, necesitamos resolución sanitaria, necesitamos inocuidad, necesitamos valor en el territorio, pero lo que más se repetía en todos era de que decían, necesitamos que nuestras mieles sean diferenciadas, que sean diferentes, ya que sean diferenciadas por el packaging, ¿cierto? Por el envase, cómo lo presento, pónganse en pandemia, nadie podía dar a probar en una feria. De hecho, ni siquiera podían participar en ferias, sino que solamente podían vender a través de los grupos de Facebook, por Instagram, por WhatsApp, ¿cierto? Todos empezamos a tener más uso de artefactos tecnológicos para poder vender un producto, pero siempre pensando en la diferenciación, en el valor agregado. Yo pensaba y meditaba un poco lo que decía Enrique, un cuarto de mantequilla que uno puede comprar en el supermercado está cerca de 3 lucas ya. Si uno le lleva kilo, 12 lucas el kilo. Pero nadie, o sea, la mayor parte de los consumidores no están dispuestos a pagar 12 lucas por un kilo de miel, lo encuentran caro. ¿Por qué? Porque pasa un poco que van a la feria y pillan miles de 2 lucas. Seguramente uno que sabe lo que cuesta producir un kilo de miel, inmediatamente dice, chuta, 2 lucas, no, esta cuestión suena raro, ¿cómo van a vender 2 lucas? Es como que me vendan a 2 lucas un kilo de carne, ¿cierto? Así que de la diferenciación dije, chuta, ¿cómo puedo apoyar como palinólogo el tema de, con mi especialidad, el tema de diferenciación de mieles? Así que me integraron en este grupo, yo soy un obrero más de este grupo, de hecho soy de los escalafones más bajos de este equipo, pero me han dado ese rol de comunicar un poco lo que es la ciencia, bajar la ciencia en un lenguaje simple a las personas, a los apicultores, ¿cierto? Para que puedan entender de qué se trata esto. Así que está la Universidad de San Sebastián, está la Universidad de Conce, donde vengo, ahora estoy por la Universidad de San Sebastián. Ya vieron lo de Marcela Cubillo, así que ahí está la Lucas. Así que estoy ahí en este grupo como palinólogo del equipo. Y un poco lo que decía Enrique, el tema de la adulteración, empezó a sonar, empezaron las redes sociales, los programas de Netflix, ¿cierto? Que lo pueden ver, que es súper interesante cómo analizan el tema de la adulteración en mieles. Y uno dije, chuta, ¿cómo puedo aportar ahí? Yo no soy experto, no soy bioquímico, algo entiendo los isótopos estables,
pero no es mi especialidad. ¿Cómo podemos aportar ahí? Y claro, uno empieza a recorrer la feria, ve que en general uno ve este tipo de productos, ¿cierto? Ve las mieles sin ninguna diferenciación. Ya, muchas gracias, sí. Lo tengo nervioso. Muchas gracias, que no quería tapar la presentación, pero muchas gracias. Un porrazo, sale caro en estos tiempos, en invierno. Así que uno ve este tipo de productos en la feria, entonces dice, ¿cómo le puedo sacar más valor a esta miel si no tiene ninguna etiqueta? Que si bien la etiqueta no es lo más importante, pero es lo que el consumidor ve. Y si viene con un respaldo institucional, ya que venga de una universidad que todo el mundo conoce, ya le cambia el sentido al producto, independiente que sea solo marketing. Entonces dijimos, chuta, hay problemas con la miel, con la adulteración, están las mieles de China, Taiwán, las hacen pasar por todo el mundo, ¿cierto? Y cualquiera le podía poner una etiqueta que venía de Chile, total, nadie cacha. Entonces empezamos a hacer este análisis, un poco trabajando con las mesas de apicultura regional, un poco trabajando con ODEPA, con ProChile, metiéndose un poco más en el ecosistema productivo, porque la universidad y los centros de investigación en general hasta hace poco estaban como súper desconectados. O sea, yo investigaba un tema, pero me interesaba a mí, como decía Enrique, me interesaba tener muchos papers, muchos libros escritos en inglés, que finalmente lo lee un grupo selecto científico, pero esa información nunca finalmente se traspasaba, se hacía esa transferencia de conocimiento al pequeño productor, que finalmente el que necesita que se ganen esas lucas, porque uno como académico, como científico, tiene su institución que le paga su sueldo, pero no así el productor, ¿cierto?, que genera sus propios ingresos. Así que uno dice, chuta, sí, pues, en realidad la miel monofloral, que sea orgánica y ya tiene un 100% de valor, es decir, si vendía mi miel a 4 luquitas, la puedo vender a 8, que ya es ganancia. Entonces, problema, fraude mundial. Ahora todos seguramente, cuando quebró Apicop, ¿cierto? Seguramente todos perdieron alguna fuente de compra directa, pero de esos problemas que se generan, me he dado cuenta que la mayoría ya se dio cuenta que gran parte de su producción la puede vender quileada. Entonces dices, sí, primer avance de ese tipo de desastre, ¿cierto? Es que yo me doy cuenta que tengo otras habilidades que no sabía que tenía. Que es decir, ya no tengo para qué entregar toda mi miel al exportador, sino que una parte y la otra parte la puedo vender diferenciada. Segundo, dice, los apicultores, que es lo que les decía, visitando los territorios, buscan que sus mieles estén diferenciadas. Es decir, que sean diferentes, ya sea que sean diferentes en el color, que sean diferentes en el sabor, que sean diferentes en los atributos funcionales, que finalmente es lo que más valor agregado les va a dar, pero que también sean diferentes en lo que es la floración. No es lo mismo una miel de Ulmo, ¿cierto? Uno la conoce. En mi caso, a mí no me gusta la miel de Ulmo, la encuentro demasiado fuerte, intensa. En la casa nadie se la come, pero sí les gustan las mieles de pradera, las mieles claras, que funcionalmente un atributo bioquímico no tiene lo mismo que tiene la miel de Ulmo, de hecho tiene muchos menos atributos, pero en lo que es el paladar, apetece mucho más que esa. Esa es mi experiencia. Entonces empezamos a tomar mieles de distintos lados, en este caso Bio, porque ahí estábamos insertos, salía más barato, los costos que decía Enrique, ¿cierto?, recién, el tema de tener financiamiento para poder hacer esto. Todo funciona con plata, ustedes mismos lo han visto, si quieren tener una centrífuga, si quieren tener una sala habilitada, tienen que habilitar el alcantarillado, tienen que habilitar el agua, tienen que mejorar la sala, y todo es plata, no es de un día para otro. Así que empezamos a trabajar en Bio y nos empezamos a encontrar cosas interesantes. En Alto Bio, que estaba cerca, ¿cierto? La aislación geográfica hace que las plantas sean más endémicas, tengan otra condición, esos estrés de altura, de competencia ecológica, de vulcanismo, de incendio, hacen que las plantas tengan otro tipo de expresión bioquímica, es decir, que tengan otras moléculas que sean beneficiosas para nosotros. Así que también empezamos a encontrar otras mieles que son diferentes, los orígenes botánicos varían de una temporada a otra, ustedes seguramente se habrán dado cuenta que están todo el tiempo en un mismo lugar, la miel va cambiando de color, va cambiando de sabor y va cambiando, ¿cierto?, porque no todas las plantas florecen de la misma manera. Así que dijimos, ya, ¿cómo lo podemos hacer esto de manera automática? Porque yo soy palinólogo y uno en un análisis se puede demorar, no sé, un día en una muestra. Entonces es lento. Demasiado lento, entonces dijimos, bueno, automaticemos esto. ¿Y cómo automatizamos? Generando una gran base de datos de todos los pólenes de plantas, de territorios que sean melíferos, y empezar a alimentar esta base de datos. Entonces, ahí era mi pega.
Dije, ¿cómo caigo con esto informático, con esto ingeniero en alimentos? Bueno, identificando, ¿cierto?, qué granos de polen son los que están presentes. Porque yo puedo ser, tengo un hermano, ¿cierto?, un hermano gemelo, pero si yo me pongo de cuclilla, me pongo de espalda, me pongo de frente, me pongo arriba, me veo totalmente diferente. Lo mismo pasa con los granos de polen, tienen un volumen, son tridimensionales. Entonces, donde yo lo mire va a ser diferente. Y ese es el desafío a enseñarle a la máquina. Como les dije, un desafío interesante, hicimos un estudio prospectivo, encontramos cosas diferentes, dimos la vuelta al mundo con esta noticia. Bueno, la pega propagandística del periodismo, un buen periodismo, ¿cierto?, que hace que finalmente se generen otros tipos de instancias que les voy a contar más adelante, que finalmente van dejando valor en el territorio. El ensayo de Manuka, ¿cierto?, es una estrategia a seguir para nosotros en Chile. Ellos logran vender aproximadamente a $100 los 250 gramos de miel. ¿Y por qué nosotros no tener esa oportunidad? La miel de la Manuka es una planta perteneciente a la familia Mirtácea, y en Chile tenemos muchas mirtáceas: la luma, el chequén, el tepú, la murtilla y otro tipo de plantas que también son melíferas. Entonces, ¿por qué nuestras mieles no van a tener esos atributos? Enrique ya dijo que les tenía. Entonces, falta transferir ese conocimiento, ¿cierto? Una estrategia país que finalmente logre generar esa agregación de valor en los territorios y por ende, por consecuencia directa, en la apicultura. Así que dijimos, bueno, hagamos esta máquina que haga más eficiente. Los laboratorios que hacen análisis de polen en Chile no son tantos, 4 o 5, en lo que en mi cabeza está, de gente que está capacitada para poder hacer estos análisis. Entonces dijimos, hagámoslo de manera automática. Eso va a generar mayor eficiencia, menores costos, mayor accesibilidad y mayor usabilidad, ¿ya? En todo sentido, podía ser una ganancia el disponer de este conocimiento, ¿cierto?, pero a través de instituciones públicas. Así que hicimos este ensayo, vimos un poco el tema de la adulteración a través de otro enfoque, las huellas hiperespectrales de las mieles. Uno puede tomar la huella hiperespectral, también se utiliza para el vino y para otras disciplinas. Y claro, se encuentran cosas que son diferentes desde el punto de vista de bioquímico, ¿cierto?, de la imagen que arroja esta miel. Pero, como dijo bien el expositor anterior, cada vez se puede ir afinando más el método para poder encontrar la vuelta a esto. Entonces, no son métodos tan precisos para eso. No obstante, para lo que era miel, sí encontramos que habían resultados que eran interesantes, ¿ya? La máquina sí es capaz de reemplazar al hombre. Por darle un ejemplo, la máquina contó con un 95% de certeza, en cambio yo conté con un 90% de certeza. O sea, la máquina me ganó un 5%. Algo que se hizo en un par de meses, alguien que tiene experiencia de 20 años más o menos haciendo esto. Así que, bueno, dijimos, bueno, hagamos esto, expresémoslo en un sello de calidad. Esta es la primera etapa de un proyecto. Funciona más o menos de esta manera. Esta es una máquina que tiene montado no sé si funciona, ahí está. Tiene un escáner, va tomando miles de fotos por segundo. Entonces la máquina va tomando fotos, igual como los aeropuertos. ¿Han visto esto de la droga? Cuando reconocen a alguien, ¿cierto? Bueno, esto hace lo mismo, parecido. Y va tomando múltiples fotos, y va identificando. Entonces, ¿cuál es mi pega? Enseñarle cuál no corresponde. Entonces la máquina, la inteligencia artificial, va aprendiendo. Pero uno es el que le define los límites. ¿Hasta dónde aprende? ¿Ya? Porque siempre dicen, no, es peligrosa la inteligencia artificial. Bueno, ya llegó y está ahí para quedarse. Ahora depende cómo la usemos nosotros, ¿cierto?, de forma beneficiosa. Así que es este sistema, lleva cámara, mucha tecnología detrás, gente que se dedica a la programación, a otras cosas que son informáticas, que van alimentando este sistema. Como les dije, nosotros alcanzamos un nivel de tecnología, esto lo define la NASA, el nivel de desarrollo de una tecnología. Nosotros para FONDEF estamos en una etapa, un TLR4, ¿cierto?, que son validaciones de pruebas de laboratorio. Y ahora esperamos llegar con la segunda etapa de este proyecto, FONDEF, que lo acabamos de adjudicar el 2024. Esperamos llegar a un sistema, a un TLR7 o un TLR8, ¿ya? ¿Y qué necesitamos para eso? Expandir. Así que de trabajar desde Biobío, nos hemos ido expandiendo ahora a otros territorios. Estamos en la región de la Araucanía, estamos en la región de los ríos y estamos en la región de los lagos. Nos hubiera gustado llegar hasta más allá de la Patagonia, pero el tema siempre son los recursos. O un poco más al norte, que también es interesante.
Así que de esa manera vamos construyendo una base mucho más grande y poder llegar a otros territorios, ¿cierto? Con este tema de las determinaciones de orígenes botánicos. Que uno dirá, sí, a mí me da lo mismo que tengo una miel de Quillay, me da lo mismo que tengo una miel de Quinto Santo, me da lo mismo, pero ¿dónde está la ganada de todo esto? Eso es la línea de investigación que puedan darse después de esta información. Es decir, yo tengo una miel, voy a decir cualquier cosa, tengo una miel de yaqui en Alto Biobío. ¿Qué es lo que es el yaqui? Está catalogado que tiene bajo índice glicémico. Entonces, ¿lo podrían consumir personas que son diabéticas? Chuta, veamos qué índice glicémico tiene la miel. Y ahí uno puede empezar a generar información que sea precisa, científica y validada por alguna institución que sea seria. Entonces, ya no se sataniza tanto porque si ustedes van al consultorio, mi papá es diabético, pero la nutricionista le tiene prohibido comer miel. Pero hay personas que no están en esa etapa, que tienen una prediabetes. ¿Por qué no van a poder endulzar con ese tipo de productos si es que el índice glicémico es mucho más bajo? Ahora ustedes me preguntarán, ¿y cuáles mieles tienen índice glicémico bajo? No lo sabemos. ¿Ya? No sabemos porque tenemos mucho desconocimiento respecto a lo que son nuestros alimentos. Así como les dije, la etapa 2 de este proyecto tiene que ver con que yo pueda utilizar un teléfono, es decir, hacerlo más accesible. Es decir, con un teléfono, ¿cierto? Llego, seguramente en pandemia ustedes empezaban a ir a comer y decían, ya no hay carta. Puta, mi papá tiene 70 años y ya quería la carta, o no el QR, un teléfono que lea el asunto. Pero ahora ya, ¿cierto? Esto ha ido mejorando, ahora ya, ¿quién no puede escanear un código QR? Entonces la idea es de que cada persona que pase por este sistema de análisis a un precio accesible, es mi idea, yo no soy el tomador de decisión, así que no sé finalmente en cuánto lo van a dejar, pero por mí que sea un valor accesible, ¿cierto? Porque igual tienen que financiarse profesionales, gastos y un montón de otras cosas. Siempre digo que tiene que pagarse, pero un precio que sea justo. Así que con el teléfono lo van a poder escanear, cualquier consumidor, decir, ya, la señora Juanita de San Fabián de Alico tiene miel de Quinto Santo, está validado por la universidad tanto, y si quiero conocer más de ello, tengo que contactarla. Entonces ya eso finalmente genera acceso directo al consumidor. A mí cuando me preguntan, ¿cómo puedo comprar una miel no adulterada? Le digo, cómprele directamente al productor. No le puedo decir que se fije si la miel tiene fase, porque los néctar tienen distinta densidad, las mieles de forma natural también se separan. Yo le puedo pegar un calentón, la homogenizo y la vendo igual. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Un productor jamás la va a engañar. ¿No está de acuerdo? ¿Cómo? Sí, como decía recién el expositor anterior, sería un adulterador, no un apicultor. Pero puede pasar lo que usted dice, sí, pero es menos probable. ¿Ya? A eso me refería. Es menos probable que usted vaya a la Feria Pinto de Temuco, ¿cierto? Y quiera comprar miel en algún lugar ahí. O en la Vega Monumental en Conce. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Sí, hay un... ¿Cómo dice? No le entendí bien la pregunta. Dice personas, digamos, que hay miel de quillay, o miel de menta, o miel de poleo. ¿Sí? ¿Y cómo la abeja sabe que tiene que ir a buscar solo menta polen o néctar de quillay? Es difícil. La miel es un multiflora, la miel verdadera. La abeja busca su entorno por naturaleza. Sí. Lo que pasa es que en algunos sectores, si ustedes van a la zona del Salto Laja, por ejemplo, en la época de floración del quillay, está solamente el quillay en flor. Hay una que otra cosa, un poco de hierba azul abajo, y después de que termina de florecer el quillay, está solamente la hierba azul. Ahora yo puedo utilizar otras prácticas de manejo, pero tiene que ver con conocer los calendarios florales. Por ejemplo, ustedes van al Alto Biobío y en la zona de Pitril se da solamente Guindo Santo. En el momento que está el Guindo Santo, también hay quillay,
pero por sobre el quillay prefiere el guindo santo, que es una planta que es prima hermana, por decirle botánicamente, del ulmo. Pero la abeja tiene preferencia alimenticia. Entonces deja de lado el quillay y se va directamente al guindo santo. Ahora, si usted va a Chiloé, ahora le estoy entendiendo un poco la pregunta. Ahora usted dice, ¿solamente va a tener quillay o solamente va a tener guindo santo? ¿Esa es la pregunta? Claro, ¿Sí? Lo que pasa es que va a tener igual otros polenes, pero el que va a ser dominante, es decir, la norma, hay una norma chilena, la 2981, dice que si la miel tiene un porcentaje mayor o igual al 45% de polen de una especie, entonces se cataloga como monofloral. Entonces, cuando alguien le está vendiendo a usted una miel de quillay, si es que está con algún análisis de laboratorio que así lo diga, lo más probable es que tenga un porcentaje mayor o igual al 45% quillay. Pero también va a poder tener poleo, menta, hierba azul, alfalfa, trébol y otro tipo de cosas que también están disponibles para la abeja. Pero la que va a ser dominante va a ser la que dice el análisis finalmente. Ahora usted puede, para poder direccionar la producción, que les voy a contar más adelante, usted puede utilizar otras prácticas de manejo apícola, ¿ya? Pero eso lo puede hacer utilizando los calendarios florales. Al final, ya, es que no lo habíamos dicho y está interesante el tema. Ya, voy a ir avanzando, ¿ah? Entonces, no, pero es un tema que es recurrente en las personas. Pues ahí cuando estuve en Chiloé hace poco, alguien me dijo, no, la gente vende 100% ulmo. No, mentira, no va a tener 100% ulmo, ¿ya? Pero sí va a tener otras cosas. Ahora la que domina es la que manda. Como les decía, esta es una plataforma que va a ser incorporada, la van a crear investigadores, estudiantes, postdoctorados y un montón de gente. Y la idea de que esta plataforma esté disponible a través de una institución pública como el INDAP. El INDAP es socio en este proyecto, es un proyecto de interés público y el INDAP va a administrar la plataforma. Como les dije, todo apunta a tener un sello de calidad, ¿ya? En estricto rigor, los consumidores solamente pueden distinguir 3 atributos directos en un envase. Eso es lo que dice la ciencia. Por eso cuando ustedes ven Colún, dice Colún sano y natural. Una abeja, una vaca y un paisaje. Y con eso uno cree que es natural. A mí me gustan un poco los papers, un poco, porque validan lo que uno está diciendo. Entonces, parte de esto que nosotros hemos hecho son arbitrados, ¿cierto?, por personas como Enrique, como yo, y otros científicos más de este país, de otros países, que evalúan este trabajo y dicen si el trabajo realmente fue hecho con alguna rigurosidad científica y si los resultados son fiables. Y en este caso, ambas cosas que le estaba contando, tanto lo de adulteración de miel, el método de hiperespectralidad de la miel o el sistema de clasificación de inteligencia artificial, sí fueron validados. De hecho, hay una patente que está en trámite, espero yo que sea aprobada, ojalá este año, es un proceso mucho más lento, para poder validar el método de clasificación de miel. Uno dirá, si en otras partes del mundo existen, sí existen métodos, pero no son similares, y ya que no sea similar, lo hace diferente. Entonces uno dice, ya, sí, perfecto, funcionó el sistema, usted me clasificó la miel dio de poleo, por decirle alguna de ejemplo, la miel me dio de menta, la miel me dio de lavanda. Hay gente que tiene ensayo en la zona de Cabildo, en el norte, con mieles de lavanda, para poder forzar la alimentación de la abeja. Y finalmente yo tengo este resultado, tengo una miel de quillay y tengo una miel de guindo santo. ¿Qué hago ahora? Bueno, yo digo, ahora hay que generar, ¿cierto?, agregación de valor en estos proyectos. Ahora es mi labor, ya la universidad me entregó ese informe, ahora ¿cómo lo llevo? Entonces yo digo, no, ahora tiene que invertir, que esa otra parte de mi camino, pase por los centros de negocios Cercotec, que son una muy buena herramienta si es que les toca un buen asesor. Y uno va viendo y dice, ¿pero cómo lo llevo? Bueno, tengo que mejorar mi envase, tengo que mejorar mis sistemas productivos, tengo que mejorar mi resolución sanitaria, si es que no la tengo, tengo que asociarme con alguien que la tenga, si es que alguien no quiere asociarse conmigo, tengo que pagar servicio de maquila, entonces tengo que invertir finalmente para poder mejorar mi producto. Yo lo veía difícil, pero finalmente lo fui viendo de a poco que sí, esto genera un desarrollo y sí genera impacto en las personas y en las familias. Así que este es un programa de apicultura comunitaria que tiene Colbún en la zona de Yulmel, 150 hectáreas de quillay. Entonces dijimos, ya, sí, está perfecto. Hay una cooperativa que conocíamos nosotros, 50 personas, más del 50% son mujeres.
Ustedes saben que la agricultura familiar campesina es la que lleva la batuta, ¿cierto? Es la mujer, la que se preocupa, ¿cierto?, de hacer la tortilla, el pan amasado, la mermelada, todo. Ver los animales, picar la leña, ¿por qué no? Entonces, hacer los quesos, venderlos, preparar los cabros chicos. Entonces, se la llevan todo. El hombre igual trabaja. Trabaja nomás. Entonces, 150 hectáreas de quillay, este es un plan de compensación que tienen por el daño ambiental, ¿cierto? Por inundar, ¿cierto?, una zona de Santa Bárbara. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos sacarle provecho a esto? Pero el apicultor no sabía, ¿cierto?, tener esa conversa con la empresa. Entonces dijimos, pero nosotros como universidad sí podríamos hacerlo. Así que nos sentamos a conversar, finalmente, cuáles eran los beneficios que podía tener esta cooperativa, la COASBA, la Cooperativa Apícola Santa Bárbara. Y dijimos, sí, veámoslo. Así que empezaban a ir. El primer año no sacaron nada, puras pérdidas. ¿Por qué? Porque cuando se hacen los planes de compensación se compran las plantas más baratas. No hay variabilidad genética, entonces las plantas no se reproducen entre familias. Entonces la floración tampoco era muy buena. No se le pone riego porque en los planes de compensación ambiental lo que le interesa es la sobrevivencia. Entonces, si se muere una planta, yo le pongo otra. Se muere otra, se muere otra. Entonces, yo no invierto en riego. Y si las plantas no tienen agua, tampoco van a florecer, no van a expresar su máximo potencial fisiológico. Pero ¿saben qué? Después de un tiempo empezó a florecer. Entonces, la floración del quillay partía en esa zona el 10 de diciembre y terminaba aproximadamente el 5 de enero. Entonces, ¿qué hicimos? Metimos todas las abejas en esa zona. Así que nosotros decíamos, bueno, metiendo las abejas solamente donde hay quillay, existe una alta probabilidad de que yo tenga miel monofloral de quillay sin hacer ningún tipo de manejo. Pero después nos fuimos dando cuenta que no era tan así. Entonces empezamos a pedirle a los apicultores que utilizaran la media alza. ¿Ya? Entonces yo tiro menos volumen de néctar, de miel, pero yo esa miel la puedo cosechar inmediatamente, entonces no se me mezcla tan fácilmente con otras cosas. No tengo que esperar, ¿cierto?, que me empiece a florecer otro tipo de malezas que me afecten la monofloralidad de la planta. Así que sí, hicimos los análisis, satisfactoriamente salieron mieles monoflorales de quillay, como con un 50% nomás, sí. No con un 90% ni con un 70%, porque también habían otras cosas, ¿cierto?, de la gente que cultiva propiamente en sus casas, raps y otras cosas. Así que dijimos, bueno, perfecto, está la miel, pero los apicultores no cachan nada de diseño, ellos saben el envase que es más económico, lo que les sale a cuenta. ¿Cómo lo puede ayudar Colbún en esto? Así que Colbún dijimos, no se preocupen, tenemos diseñador, tenemos plata para envase, vamos a hacer un piloto de regalos corporativos, así que ellos mismos le compraron la miel a la cooperativa. Entonces, ustedes me preguntan, ¿es un tremendo negocio para la cooperativa? No. ¿Les da fuerza? Sí, porque veo que algo llega de este trabajo asociativo. Veo que la universidad es importante. Puta, sí está siendo importante. No me va a hacer la pega, pero un perfume deja en esto, que las cosas se pueden hacer. Así que ya, después se firmaron convenios. Imagínense, un contenedor completo de miel de esta cooperativa a Emiratos Árabes. Los apicultores no eran muy buenos, son buenos produciendo, pero no son tan buenos haciendo negocios. Pero esta gente tenía un centro de emprendimiento, expertos en negocios, así que uno de estos gerentes se fue a dar una vuelta, se le ofreció a un jeque, y el jeque dijo, ya, perfecto, quiero un contenedor. Así que esto se hizo permanente, no se hizo permanente, pero finalmente fue algo que cambió, ¿cierto?, el estatus de esta cooperativa. Entonces, después de que la cooperativa estaba envejecida, esto generó que la cooperativa empezara a rejuvenecer. Y más gente joven querer participar de esta cooperativa, a creer un poco en el modelo asociativo del cooperativismo. También estuvimos en Antuco, nos resolvimos todos los problemas, le entregamos su informe a cada apicultor, pero ¿sabe lo que dijo Antuco? Hoy vamos a elaborar un sello nuestro de la MUNI, con los PRODESAL, con los PDTI, y elaborar un sello para todos los apicultores que tuvieran, ¿cierto?, que estuvieran dentro de los estándares de un manual de buenas prácticas. Así que ahora toda la gente de Antuco que dice que es humilde de Antuco tiene un sello que lo entrega a la municipalidad. ¿Es un avance? ¿Es una solución determinante? No, pero es un avance.
Alto Biobío todos los años ahora hace un festival, se llama el Festival Pehuenche. Se hace una cata de miel, se trae una experta en catación de mieles, se hace el Festival de la Miel y no solamente les chorrea esto a la gente que produce miel, sino que a la gente que vende la lana, a la gente que vende el chivo, a la gente que vende la tortilla, la harina tostada, los minimarcas, los que dan alojamiento. Entonces, ¿genera un cambio? Sí. Yo lo he visto con mis propios ojos, por eso que creo en esta instancia de la ciencia conectada, ¿cierto?, con lo que es el ecosistema, en este caso de la apicultura, y veo que se genera valor en los territorios. El cooperativismo bonito, ¿cierto? El chanchito, la sopaipilla, es una bonita instancia para compartir, ¿cierto? Y poder ver finalmente cómo la ciencia finalmente tributa o genera un impacto positivo en lo que son las comunidades. Creo firmemente que Apimondia fue un antes y un después en lo que es la apicultura chilena. Quizás no es tan evidente, pero participando en todas las mesas con ProChile, con la Universidad de Chile, con Achipia y otro tipo de organizaciones, con los apicultores desde Isla de Pascua, desde el norte hasta la Patagonia, creo que sí fue un avance importante, ¿ya? ¿Y por qué lo veo? Porque antes no se veían proyectos de apicultura, tecnología, nuclear, isótopos y otro tipo de cosas, colmenas inteligentes y otras cosas que uno ve. Entonces se abrieron las puertas de los proyectos de financiamiento público para poder financiar esta instancia, colocando la apicultura como un rubro importante de lo que es el desarrollo de la agricultura familiar campesina. Es un sueño que teníamos con don Misael, que no lo veo hoy día aquí, Cuevas, de la RAN, de poder construir el panel de Chile, que todavía lo veo como algo interesante. Tenemos mieles totalmente diversas desde una comuna a otra. Entonces, yo no tengo por qué competir, ¿cierto?, con mi vecino, sino que todos podemos vender nuestra miel con sus atributos diferentes. ¿Ya? Mi miel es rica, mi miel es buena, mi miel es natural, mi miel es sana, no es adulterada. Y yo con eso ya estoy compitiendo, ¿cierto?, y teniendo un factor de diferenciación importante a la hora de la comercialización. Esta es una última visita que realizamos en Lonquimay. Me di cuenta que en Lonquimay tampoco había tanta apicultura, pero es interesante ver, ¿cierto?, como en esa zona que cae harta nieve, también se puede producir miel bajo condiciones que son extremas, en lo que es frío. También creo que vamos a encontrar cosas interesantes en esa zona. Así que eso, dar las gracias por la participación, por la atención, por la invitación a esta instancia. La RAN, ¿cierto?, que es un socio bien importante para nosotros porque nos genera finalmente vinculación con los apicultores, genera credibilidad porque muchas veces uno se encuentra con eso de que los apicultores dicen no, ya no queremos nada con la universidad alfa, beta, gamma, porque nunca nos han entregado los resultados. Así que es algo que aprendí, ¿cierto?, que si uno se compromete a algo tiene que responder, y por eso la RAN ha sido un socio como bien importante en esto, porque ha logrado que las universidades también tengamos esa relación, esa interacción con el ecosistema productivo. Eso, muchas gracias por la atención. Vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas. ¿Quién desea hacer algún comentario, pregunta? Por acá. Hola a todos de nuevo el día de hoy. Max. Sí. Mira, en general era para preguntarte sobre el programa de la inteligencia artificial. Si este programa te va a permitir hacer la certificación del tipo de miel o solo va a promover, es decir, la miel está hecha en tal lado, tal cosa, o para hacer ese tratamiento hay que llevarla a otro lugar para certificarla qué tipo de miel es y de ahí llevársela a ustedes, o ustedes hacen el trabajo completo. Sí. Bueno, o lo que se propone en realidad. Sí, en este proyecto se planteó así de que se iba a hacer la caracterización de la miel desde el punto de vista botánico, pero también la universidad iba a funcionar como organismo calificador, certificador en este caso de lo que es la miel. Entonces la persona va a entregar y va a salir con su sello de calidad, ¿cierto?, relacionado a lo que es el origen botánico de la miel. Entonces ahí van a establecer el punto de contacto para poder entregar la miel y hacer exactamente. Ya, muchas gracias, Max. Sí, entonces la persona que compre tu producto, ¿tú eres apicultor? Entonces la persona que compre tu producto, ¿tienes alguna marca? No. Entonces, por ejemplo, el apicultor Miel Nueva mandó a hacer el análisis y se le entregó, ¿cierto?, su certificación. Él tiene su código, lo instala en su envase, por eso que digo que hay que invertir en esto. Va a tener su código, la persona que le compre en Arica, en Punta Arenas, en el extranjero, va a poder escanearlo y va a tener contacto directo con el apicultor sin intermediarios.
Entonces, finalmente, el valor va a quedar en el apicultor, que va a tener que pagar un costo sí por el análisis. No lo voy a determinar yo, pero se planteó que sea un costo que sea accesible, porque ya no va a haber una persona que esté detrás haciendo toda esta pega que la hace un palinólogo, que es doctor, que tiene un montón, que una hora hombre, ¿cierto? Es mucho más cara, lo va a hacer una máquina que debiera hacer, que es mucho más rápido, se demora de alrededor de 2 horas y media. ¿Ya? Quisiera saber si hay un estudio sobre la variabilidad de la composición de la miel de acuerdo a los años para un mismo lugar. Sí. Si hay una variabilidad grande, pequeña, bueno, obviamente Sí. depende de la floración, pero con el sistema, con la situación del cambio climático en Sí. particular, que nos hace floraciones media loca, ¿cómo impacta eso a nivel del continuo de la miel y para lograr tener una calidad igual Sí. o denominación? Sí. Es interesante el tema. ¿Su nombre? Cristian. Cristian. Cristian Prat. Cristian Prat. Don Cristian, es un tema interesante el que usted dice, porque es una preocupación constante de los apicultores. De hecho, antes era contrario a lo que era la transhumancia, pero ahora estoy de acuerdo con la transhumancia local. ¿Por qué? Porque los lugares van variando en lo que uno va observando. Entonces, de ese muestreo, de ese monitoreo, solamente tenemos monitoreado la zona de Pitrina y el Alto Biobío, y ya tenemos como 7 años de seguimiento a ese lugar, por lo que es la miel de Quinto Santo. Y sí, pues, varía bastante. Por ejemplo, el año pasado, el verano del 2024, tuvo composición alcanzamos monofloridad hasta del 78-80% en temporadas anteriores, bien parejo, 1 año, 2 años, 3 años. Entonces yo dije, 3 años, constante monofloridad aquí en Quinto Santo, pero el 4.º año, o sea, 10% de presencia de Quinto Santo, el próximo año, 8% de Quinto Santo. Entonces, después de tener 60 kilos, porque el apicultor inmediatamente se da cuenta cuando está entrando flujo de néctar, empieza a ver cómo empiezan a volar las abejas, ¿están preocupadas de eso o no? Y uno empieza a tomar la alza, ¿cierto? Y las alzas están pesaditas. Pero después, cuando no florece el Quinto Santo, se empiezan a asustar. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué es lo que hicimos ahí? Le pedimos al apicultor que dejara algunos cajones demostrativos, ¿cierto? En el fondo de sacrificio, y que se moviera. Que es la única manera, porque todos los lugares nos dan todos los años en la cantidad de néctar que uno quisiera para producción de miel. Es súper variable, como dijo él, la variabilidad climática. No obstante, si en un lugar está yendo mal, en otro está yendo bien. Uno lo ve porque ahora estuve en terreno, les decía, desde Lonquimaya, Chiloé, y algunos lugares donde el ulmo no estaba dando, y hay otros lugares donde está dando mucho. Entonces, y cerca, uno ve Panguipulli, en Panguipulli estaba entrando mucho néctar de ulmo, y un poquito más allá en Futono, no. Dentro de Futono hacia Maihue, en Maihue sí, y en Futono no. Entonces sí es importante tener un programa de monitoreo respecto a lo que son los sitios, la capacidad de carga de los ecosistemas, para poco regular la transhumancia igual. Son temas interesantes que hay que tratar, pero no, como les decía, los recursos son pocos, que ustedes lo sabrán mejor que yo. Los profesionales son pocos igual, entonces uno tiene que definirse finalmente qué es lo que va a investigar, qué es lo que va a desarrollar. Tratar de enfocar una línea de acuerdo a las capacidades y las competencias que tenga uno y los equipos de trabajo. Sí, súper. Gracias. Agradecemos al doctor José Max Troncoso por su valiosa exposición e invitamos inmediatamente a Camilo Ruiz para hacer la entrega de un presente por su colaboración. Muchas gracias, doctor José. Y a continuación invitamos a todos y todas nuestras participantes del seminario a que estén muy atentos, ya que vamos a realizar un primer concurso de la jornada. Es por eso que ya les comentaba, ¿cierto?, que había que inscribirse en una lista que estuvo dando vueltas.
Así que voy a invitar a Camilo a que suba al escenario para que vayamos haciendo el sorteo del primer concurso de la jornada. ¿Cómo va a ser la metodología, Camilo? ¿Cómo hacemos la metodología? Un par de números al agua y el tercero, digo yo, que gana premio, para ponerle suspenso, ¿cierto? Excelente. Muchachos, vamos a tener sorteo ahora y otros pocos para la tarde. Los premios de la tarde vienen buenos. Así que yo les sugiero que vengan para la tarde, no se dejen estar porque vienen premios bastante contundentes. ¿Cómo va a ser? Miren, les comento primeramente, no sé si me ayudas aquí a mostrar un poco los premios que vamos a lanzar ahora. Son 2 vitaminas líquidas que seguramente les van a servir para apoyar a sus apiarios y una vitamina en polvo. Esto lo facilitó la empresa Apiquality. En la tarde vamos a tener de los otros colaboradores que han participado, tanto de agroapicultura como de Apisandra, que también han facilitado premios para volver entusiasmante este evento. Bien, la lista está por acá, se inscribieron, aquí hay 97 personas. Si alguien no se inscribió, les sugiero que se inscriba para los premios de la tarde. ¿Ya? Yo voy a pasar por aquí entonces, vamos a ir viendo los numeritos y yo voy a pedirle en esta oportunidad aquí a don Enrique, si me ayuda con el primer numerito al agua. Al agua, al tiro. Que nadie se vaya, que nadie se vaya. El primero al agua sería el numerito. ¿Qué numerito salió por acá? Otro. Tenemos hasta el 97 nomás. Al agua este. No, dale otro al agua. Número 89, ese sí estaba. Ese es el segundo al agua. El tercero sería el que toca la primera vitamina líquida. Vamos a pasar por acá. Joven. ¿A quién le va a llegar esa vitamina? Número 26. No, pues este sí, po. Número 26, Patricia Salazar Opaso. Por ¿Dónde allá, está? Patricia. Que venga para Adelante, acá, por pase por favor. acá. Muy bien. Entrega. Muy bien, Patricia. Suba al escenario, por favor, Patricia. La suertecita. Entre 97. Bien. Muy bien, muy bien. Bien, vamos con la segunda vitamina líquida. Don Luis, a ver, el primero al agua. El 85 se fue al agua nomás. Bien, don Max. Saquemos premiado nomás para ir al almuerzo rápidamente. Este va premiado, este va premiado. Acuérdate, Max, acuérdate, Max. No, otro, pásame ese. No, es que es el 103 y tenemos 97. Ahí está lo todo el agua. Número 42. Este sí, este sí. Número 42, Cecilia Garrido Cifuentes. Cecilia. Señora Cecilia, adelante, por favor, Oh, por acá. mira. Se va para Pinto esa vitamina. A nutrir abejas precordilleranas. Vamos a pasar por acá atrás a ver quién nos ayuda. Esperemos que le... Muy bien. El último premio de esta tanda serían las vitaminas en polvo. Vamos a ver. Se fue al agua el 85. 58 entonces, ahí sigo. 58 al agua. Había que hacer una línea. Se fue al agua. Ok, Alexandra. Segundo al agua, el tercero es, este va, con vitaminas. ¿Tan buenos los premios de la tarde, chiquillos? No sé. Número 40. 40. Número 40, Felipe Guíñez Mora.
No está. Tienen suerte. Ya, vamos por Y acá. como dato, tampoco es apicultor él, así que no se lo merecía. No se lo merece, no se lo merece. Ya, don José, saque el número, a ver. El premiado. Uno nomás. A ver. No, este está pasando. Otro. 150, el 150. A ver, ahora sí. No. 18, no va a ser el suyo. No. 18. Número 18. Ivette Sepúlveda Fuentes. Ivette, muy bien. Adelante, Ivette. Muy bien. ¿Estamos con los premios, Camilo? Estamos con los premios de la mañana. Perfecto, entonces ya le adelantaban, ¿cierto? Que para la tarde está bien bueno el sorteo para que regresen. Les invitamos a continuación a disfrutar, ¿cierto? De un rico almuerzo, el cual se va a extender hasta las 15 horas. Y les recordamos, ¿cierto? Que al retomar